Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Tenemos ahora el gusto y el honor de contar con nosotros a un experto en temas de crimen organizado, pero además un periodista de larguísima trayectoria en México y que amigos de las más distintas corrientes han sido absolutamente unánimes en plantear no solamente el prestigio que tiene José Reveles, sino el tremendo cariño que tiene entre distintos estratos de la población mexicana. Así es que muchísimas gracias por aceptar la invitación, José. Con mucho gusto, Pedro, estamos a la orden y un saludo al pueblo ecuatoriano. Empecemos, cuéntenos un poquito de lo suyo. Leía por ahí que usted tiene más de 50 años de labor periodística en los momentos más duros del autoritarismo, de la corrupción allí en México. Cuéntenos un poquito de su trayectoria. Es correcto, más de medio siglo de periodista, sobre todo en temas de derechos humanos, cuestión que me llevó a conocer mucho de la delincuencia organizada, de la violencia, del militarismo, porque es exactamente donde se producen estas violaciones a los derechos humanos. Por supuesto, el tema de los desaparecidos, que es terrible en México, Lo ¿no? de Desde Ayotzinapa, la, ¿no? Sí, pero desde la llamada Guerra Sucia estamos hablando de los desaparecidos de los años 70, ¿no? Y 80. Desde lo de Tlatelolco en 1968 mismo, ¿no? Sí, la masacre de Tlatelolco y la masacre del 10 de junio del 71. Ahí me tocó estar ya, en ambos dos, en ambos lugares. Pero bueno, entonces esto redunda en que me haya especializado, sin yo pretenderlo, pues en temas de violencia, de corrupción, ¿no? Y de narcotráfico sobre todo, ¿no? En el Ecuador parece ser que se están repitiendo las mismas tácticas introducidas en países hermanos como Colombia y México, pero que allí ustedes tuvieron 4 o 5 décadas de transición. Acá como que se ha hecho en olla de presión y en 5 años nos hemos convertido en un narcoestado. ¿Cómo entiende usted el proceso de penetración de las mafias? Y sobre todo, cómo es que el Estado, y yo diría, cómo es que la institucionalidad de un Lázaro Cárdenas termina siendo capturada en tramos muy importantes por las mafias y el narcotráfico. Bueno, debemos entender que estamos hablando de un fenómeno internacional, globalizado, que es el tráfico de drogas, que involucra a muchos países, involucra pues las finanzas de muchos estados y que por tanto genera una violencia extrema, eh, precisamente para proteger las rutas del trasiego, para los sitios de producción, cómo las mafias dominan en ciertos sitios de la geografía de la República Mexicana, que algún experto llamó vacíos de poder, porque esas rutas son dominadas por personas que son viejos caciques, pero ahora nuevos traficantes, Mm. y que mandan por encima de las autoridades constituidas, más allá de lo que fue una autoridad a nivel sobre todo de alcaldías, de municipios, electa en las urnas. Hay quienes mandan son otros, de facto. Estos grupos que dominan las alcaldías primero empezaron imponiendo la seguridad a las personas que debían encargarse de la seguridad. Después, Ya de manera extralegal y ejerciendo la violencia para ganancia privada. sí, y después Es lo que exigiendo. acá en el Ecuador se está llamando la vacunación. Bueno, acá era una especie de cobro a las alcaldías por favorecer a un grupo a otro, pero después siguieron con la obra pública, que pues los dineros no son abundantes, pero hay dinero, y los que eran solamente narcos mafiosos se han ido constituyendo en grupos con el poder de tener la maquinaria para hacer la obra pública, y exigen que se les entregue a ellos. Y en tercer lugar, vinieron a caer en
pues en el hecho de determinar quién sí es y quién no es un aspirante a alcalde, quién debe contender y quién no debe contender, quién se debe retirar. Estamos hablando de una violencia que en este país ha llevado al asesinato de más de 100 alcaldes ya en funciones o aspirantes a alcaldes y también ex presidentes municipales. Es el punto en donde más atacan porque ahí es donde se desarrolla el núcleo central de los tráficos diversos, no solo de drogas, también de personas, ¿no? También de contrabando, también de mercancías ilícitas, también de mujeres, de pornografía infantil, en fin, son amplísimos el catálogo es amplísimo de los delitos que puede cometer la delincuencia organizada, ¿no? Más de 22, 23, según clasifica la ONU. Y en México ocurren todos ellos. Bueno, Pasa con nuestro país. Sí, siga nomás, siga adelante. nomás. Sí, pasa con México que tenemos una frontera con el mercado de consumo más alto del mundo, que son los Estados Unidos, una frontera de casi 3.200 kilómetros, que hace que a nuestro país como la central de abastos de todo tipo de drogas para los Estados Unidos, incluso las que no se producen aquí. Aquí, por supuesto, no se produce, aunque se ha intentado, digamos, adaptar eh, la cocaína, no se da. La cocaína en México nunca se ha dado, ¿no? Pero sí, la marihuana, por supuesto, la heroína, todos los opiáceos, ¿no? Las metanfetaminas, las drogas sintéticas, pues, y recientemente, y ha sido un tema de mucha confrontación con las autoridades de los Estados Unidos, el fentanilo. El fentanilo, que es una sustancia mortal por necesidad, que en Estados Unidos está causando la muerte de más de 100.000 adictos, y le echan la culpa a que México produce ese fentanilo. Es decir, compran los precursores en Asia y aquí ya hay laboratorios que lo elaboran y es sumamente barato elaborarlo en pastillas, en polvo, y corre por las calles de Estados Unidos con miles de adictos y repito, con 100.000 muertes que se le atribuyen todas toda la culpa la tiene los países de la frontera de Estados Unidos hacia abajo, es decir, México y compañía, pero no hay una demanda, una denuncia, una descripción siquiera de quiénes son los distribuidores en Estados Unidos, porque la droga llega ahí y no se distribuye sola. Y algo que Entonces, usted mencionó hace un momentito, que me parece que es crucial, que es el tema del el financiamiento. Esto de aquí no es posible sin una maquinaria muy poderosa, no solamente de financiar, sino luego de lavado, ¿no? por supuesto, para empezar, para la producción, el transporte de la droga, pero después para el lavado, que se traduce muchas veces en armas. México reclama mucho a Estados Unidos que nos achaca enviarle todo tipo de drogas, pero no hacen nada por evitar que regrese el dinero a México y que regrese en armas. Incluso hubo un operativo fallido que se llamó Rápido y Furioso, en donde los Estados Unidos dejaron circular armas para el cártel de Sinaloa y ya estando en territorio mexicano cayeron en manos de la delincuencia y mataron incluso un agente de la DEA de apellido Zapata, y mataron a muchos mexicanos por culpa de este operativo fallido de los Estados Unidos. Bueno, y ahí hubo una Eh, responsabilidad directa de la DEA, ¿no? En ese flujo de armas para los cárteles mexicanos. Absolutamente, porque se hizo a propósito, con una intención aparentemente buena de darle seguimiento y encontrar a las mafias, pero eso no fue posible. Entraron y simplemente sirvieron para matar gente. Bueno, y ese Pero bueno, lastimosamente parece ser que es un patrón en varias partes del mundo, ¿no? Así también po- armaron a Al Qaeda, recuerdo.
Pues, exactamente. Entonces, creen que va a tener un resultado diferente y el resultado es fatal para el país receptor de esas armas, ¿no? Pero mire, usted nos da una respuesta rica de elementos muy, muy importantes y vamos a tratar de desmenuzarlos uno por uno. A mí no se me fue la lengua con empezar con el segundo que usted mencionó, que es el tema del financiamiento. Antes de hablar del financiamiento, usted habló de la globalización, el tema de que este es un problema internacional. Porque frontera con los Estados Unidos ha sido desde los inicios de los Estados Unidos, antes de que México sea México, pues, ¿no? Entonces el problema es cuándo empieza este problema específico. ¿Y qué influencia, qué papel ha tenido el neoliberalismo, la apertura, la interpenetración de las economías, la penetración de las grandes transnacionales, los tratados de libre comercio, todo el proceso de apertura de fronteras en el desarrollo y la consolidación de las cadenas de valor del narco y sobre todo su instalación en el poder político? Sí, digamos que la economía formal está, digamos que eh, eh, controlada, acordada entre los tres países del norte, que son Estados Unidos, Canadá y México, en el famoso Tratado de Libre Comercio, que ahora tiene otro nombre, el TEMEC, pero que se acordó en 1994 y México se asoció con dos economías muy poderosas, porque el país débil ahí es México. Y esto provocó incluso protestas armadas. Fue cuando surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el sur del país, en Chiapas, un ejército que hizo una guerra muy rápida, pero que después hubo una suspensión de los, digamos, se guardaron los fusiles y quedó latente ahí, se convirtió en una transformación de tipo social, ¿no? Sí, sí, una Eh, nueva correlación de fuerzas. El hecho armado provocó una nueva correlación de fuerzas y eso ha permitido a las comunidades más desvalidas en toda la historia de México tener otras posibilidades de negociación con el Estado Nacional, ¿no? Sí, y con sus autonomías, porque están peleando mucho la autonomía regional por sobre las imposiciones del centro. Somos un país centralista como todos, como muchos otros en América Latina. Somos una federación de estados, pero de 32 estados, pero el hecho es que las decisiones del centro se acatan en la provincia, ¿no? Entonces, esta centralización tiene que ver con la salud, con la economía, con el turismo, con todo tipo de actividad económica, pero digamos que desde acá se maneja el destino de las economías locales. Algunos lugares que son muy poderosos por sí mismos, como Nuevo León, cuya capital es Monterrey, o Jalisco, cuya capital es Guadalajara, o el Estado de México, que está aquí vecino a la Ciudad de México, con su centro, su capital Toluca, que también es un centro empresarial bastante poderoso, ¿no? Va a haber elecciones dentro de unas semanas y se está disputando porque presumen que puede ser el antecedente de la elección presidencial. Es tan poderoso el Estado que siempre perteneció al Partido Revolucionario Institucional hace casi 100 años, ¿no? Y esta vez peligra, es posible que sea tomado por el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que es el que está en el poder ahora, apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Pero en fin, ahí se juega la sucesión del 2024. Me desvío un poquito, pero para dar importancia Muy, muy, de muy qué son relevante. estas economías, ¿no? Tan Porque poderosas, ¿no? esto calza muy bien con ese diagnóstico que usted hacía del proceso, ¿no? El hecho de cómo en las periferias, justamente por esta situación centralizada, en las periferias, estos poderes del narco, estos poderes de la delincuencia iban capturando los municipios pequeños, iban capturando a los caciques locales, tanto a nivel de la sociedad civil como a nivel de la institucionalidad, y poco a poco iban imponiendo su propio orden en contra del propio Estado centralizado con sus defectos y limitaciones. Por supuesto, yo creo que el gran error de los gobiernos mexicanos para
no solo no impedir, no frenar, no dejar digamos que inoperantes a los grupos de delincuencia organizada, es haber declarado guerras frontales, coyunturales, el paradigma bélico, ¿no? El combate de las armas contra el narcotráfico, que no soluciona el problema. Es El problema es eso. el discurso de la guerra contra el narcotráfico, que lo que favorece es esa lógica militar en los que ellos localmente tienen las de ganar, porque tienen un armamento más sofisticado, están entrenados y dispuestos a matar frente a una sociedad civil básicamente indefensa. Y lo que me parece que quisiera que profundice un poco, me parece que usted mencionó ya la respuesta allí, que el neoliberalismo iba recortando los presupuestos, con lo cual impedía, prácticamente obligaba a que se vaya retractando el Estado, tanto en sus funciones de servicio social, de bienes públicos, de bienestar, educación, salud, infraestructura, pero también en el plano simbólico, ¿no? Es decir, en términos de que ya el Estado se desentendía de una cantidad de tareas y ese es el espacio, ese es el vacío de poder que pasaban a ocupar estas argollas delincuenciales, ¿no? Sí, los vacíos de poder tienen que ver con ese poderío económico de los grupos, y a eso iba yo, el cual no ha sido atacado. O sea, no hay una política de combatir la estructura financiera de los grupos organizados de la delincuencia, de tal manera que a ellos les puedes matar a 100 sicarios en las confrontaciones callejeras, ¿no? Que o quitarles armamento muy sofisticado, en efecto, muy poderoso, o vehículos que incluso fabrican ellos, son tanques hechizos, ¿no? Blindados, hechizos que circulan, por ejemplo, en Michoacán. Todo eso se lo puedes hacer, pero ellos lo eh, tienen a la mano la posibilidad de reponerlo, de Al contratar final del día es nuevos la plata la que sicarios. manda, pues no, y ellos, y la parte fundamental, que es lo que hablábamos, el tema del financiamiento. Ellos siguen Sí, teniendo un negocio tremendamente rentable, ¿no es cierto? Y mientras no se estrangule esa fuente de financiamiento, la violencia seguirá escalando. correctamente. La masa de ganancias de la delincuencia organizada en México se calcula en más de 50.000 millones de dólares anuales. O sea, es la Eso, mitad del Producto Interno Bruto del Ecuador, solo para tener una referencia con la audiencia y con usted también. así es. Entonces estamos hablando de algo sumamente poderoso que no ha sido, repito, atacado en las finanzas ni por México ni por Estados Unidos. Ese es un punto. Permítame que ahí haga un subrayado. Esos 50.000 millones de dólares anuales, la mitad del Producto Interno Bruto del Ecuador, se da del lado sur del Río Grande, pero del otro lado del Río Grande, esos 50.000 millones de dólares se multiplican varias veces a través del sistema financiero porque los precios a los que se vende al consumidor final son altísimos. Sí, por un lado, y por otro lado, también se invierte en los Estados Unidos y en Europa. Ese dinero no anda necesariamente en México, no está debajo de los colchones, ¿no? No está en el sistema bancario mexicano, está en los sistemas bancarios internacionales. Ujú. Decía Roberto Saviano, el autor de 000, el escritor autor de Gomorra, que está siendo amenazado hace muchos años y vive rodeado de guardaespaldas. Este escritor italiano decía que no se puede entender la economía de Europa y de Italia misma sin el cártel de Sinaloa. O sea, las ganancias llegan a ese extremo, a los salvamentos de los bancos, ¿no? Porque son cantidades inmensas. No te lo voy a contar en este momento, sino quizá más tarde, con más tiempo, porque requiere de una explicación. Hay una investigación que se hizo a partir de la inversión del cártel de Sinaloa en un solo grupo bancario, que era el Banco Pero vamos Bacovia. nomás, tenemos tiempo, José, vamos nomás. Bueno, el Banco Bacovia o Bachovia, se escribe Wachovia con W, era un Solamente, banco. nota al pie de página. La Asociación de Bancos Privados del Ecuador, o sea, la asociación, el cartel de los bancos privados del Ecuador, durante varios años estuvieron exigiendo y presionando al Banco Central
al Banco Central del Ecuador para que entregue el sistema de pagos, la Reserva Monetaria Internacional, el encaje bancario a Wachovia. Ah, Por favor, mira. sigamos. Bueno, ese famoso banco, Bacovia, recibió del cártel de Sinaloa una cantidad fabulosa que te voy a decir con calma porque es muy fuerte. Son 378.000 millones de dólares. Casi 4 veces el PIB del Ecuador. Exactamente, y en esa época que se hizo, que fue de 2003 al 2007 más o menos, equivalía al tercio del PIB mexicano. Son justo los años en los que en el Banco Central residen cartas, pero insistentes, de la Asociación de Bancos Privados, incluyendo el banco del actual presidente de la República, el Banco de Guayaquil, del señor banquero Guillermo Lazo, pidiendo que se entregue el encaje bancario, el sistema de pagos a Wachovia. Bueno, Bacovia recibió esa cantidad enorme de recursos eh, con toda tranquilidad, sin reportar de estos eh, enormes tráficos de dinero y fue investigada en Estados Unidos. Ya no existe Bacovia, existe, la Wells absorbió Fargo. Wells Fargo, Es el pero señor Warren Buffett, ¿no? También un hombre muy famoso. así es. Entonces, Estados Unidos lo investigó y después de esta cantidad fabulosa que mencionamos, la multó con 190 millones de dólares, lo cual es ridículo, es ni el uno por mil, ¿no? Del dinero que estaban Y investigando. algo parecido sucedió con el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, el HSBC, ¿no? Que también es Ah, no, pero HSBC se protagonista de las investigó. guerras del opio y del tráfico del opio a nivel mundial durante el siglo XIX y buena parte del XX. Sí, el HSBC recibió una multa un poco mayor, estamos hablando de 2.500, 3.000 millones de dólares, pero de todas maneras también el Bank of America en su momento fue investigado. A lo que me refiero es cómo estos capitales entran a los circuitos internacionales financieros y cómo este caudal llegó hasta las economías, como dice Saviano, hasta el salvamento de los bancos de Europa por el tráfico de drogas. Entonces estamos hablando, eso es un asunto que jamás se investigó en México, por ejemplo, y podría equivaler a 10 años de utilidades del narcotráfico, o sea, muchísimo dinero. Bueno, Bueno, yo tuve un debate con el alto comisionado de Naciones Unidas para el Crimen Organizado, Antonio María Aosta, en ese entonces, hace añísimos, y porque él dijo públicamente, después del reventón del 2008, después de lo de Lehman Brothers, él dijo, la crisis hubiera sido peor de no haber sido por los dineros del narcotráfico, lo dijo públicamente, ¿no? Entonces, ahí tuvimos un debate, porque esa declaración tan cándida le costó el puesto. Él había sido designado, además pertenece a estas familias nobles italianas, había sido designado a la cabeza de este organismo de Naciones Unidas que tiene que reúne, digamos, la expertise y el consenso, por un lado, de la CIA, del FBI, de la Interpol, de la Sûreté francesa, del MI5, el MI6 británico, pero también de los servicios secretos rusos y los chinos y los turcos y los israelíes, es decir, es una cuestión mundial, ¿no? Pero él, que había sido reiterado en el puesto durante varias ocasiones, después de hacer esas declaraciones, se dio cuenta de que metió las de andar y desapareció de la escena política, ¿no? bueno, pues entonces esto da la razón del por qué los gobiernos deberían atacar las finanzas y no lo hacen. No lo hacen simplemente. De pronto hay un operativo que arman los Estados Unidos, ni siquiera México, pero México colabora contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Ya estamos hablando de otra época, digamos, esto hace apenas 3 o 4 Ya, de años. eso sí vamos a hacer una cuestión más ordenadita, sobre todo por un tema didáctico con los compañeros. Pero me parece que para hacer todo el tema histórico, ¿no? Pero me parece que estos elementos que usted está dando nos permiten nuevamente regresar a lo que hablábamos hace un momentito del neoliberalismo. El neoliberalismo, por un lado, ¿no es cierto?, obliga a una retracción del Estado, tanto en términos de presencia física, de servicios, de atención a la gente, de empleo
empleo, de dinamizar la economía local, de exacerbar la relación, la dicotomía entre el centro y la periferia dentro de nuestros países, pero también abre las puertas para la desregulación financiera que favorece en última instancia a estas tareas de lavado, de circulación de estos volúmenes gigantescos de capitales que en realidad son la parte más jugosa del negocio mundial del narcotráfico, ¿no? Sí, por supuesto, hay regulaciones en los bancos mexicanos para, pues, no aceptar cantidades mayores de inversión a los $10,000. Hay la detección de operaciones sospechosas de lavado, pero el gran lavado de capitales no se ataca correctamente. Y por tanto, quienes son los dueños de esos capitales en algunos estados o en algunos lugares de la República, pues son precisamente las empresas de los narcos, de la delincuencia organizada, porque ellos están constituidos como empresas, tienen una pirámide de mando. No es el vaquero con las botas puestas y el sombrero como se O pintan la los mula, traficantes. la pobre persona que se está muriendo de hambre y que recibe, y que son los que básicamente aparecen en las películas, en los noticieros, en todo el estereotipo de la narrativa oficial, pero en realidad casi no nos cuentan de lo que pasa arriba, ¿no? Curiosamente así es. Se ha hecho lista de empresas que aparentemente pertenecen a la delincuencia organizada, pero las empresas pues no son tomadas por el Estado y ahí siguen operando, ¿no? Cada vez que la DEA, por ejemplo, se especializa en lanzar alertas de este tipo a nivel internacional, y señaló en un momento a, a Rafael Caro Quintero, que ahora está preso nuevamente porque es una historia. Salió de la cárcel después de 28 años y volvió a ser capturado, está en la cárcel esperando ser extraditado a Estados Unidos, ¿no? Por el asesinato, presunto asesinato de Enrique Camarena en Otro los años agente de la DEA, 80. que de la cual también hay películas, ¿no? Sí, ya hay películas de todo esto, ¿no? Estamos hablando, pero esa es una trama realmente peliculesca, es una novela, Es una narrativa porque muy controlada, además con un sesgo clarísimo, del cual usted ha sido protagonista en develar la otra cara de la medalla, ¿no? sí, por supuesto, vamos a tener que hablar de la relación, digamos que viciosa, enferma, entre las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y el narcotráfico, ¿no? Como este episodio que ocurrió en los 80 en México, cuando empezaba el gran tráfico de cocaína desde Colombia, ¿no? Eh, se, se convirtió en un ataque también a la DEA, que Bueno, se entonces metió. entrémosle de lleno al tema de la historia, hagamos a largos trazos, ¿no es cierto? Un recuento de qué es lo que ha pasado en estos últimos 40, 50 años en México. Y no solamente hablando de la relación con las agencias de los Estados Unidos que supuestamente están liderando la guerra en contra de la droga a nivel mundial, sino también la guerra entre ellas, ¿no? Porque a lo largo de toda la historia mexicana y también del tema colombiano, yo he podido detectar también unas broncas entre lo que hace la DEA y lo que hace la CIA. La DEA a veces ligada al Pentágono, a veces ligada a otras agencias de inteligencia como el Mossad israelí, la CIA por otro lado armando las cosas por su cuenta y de pronto chocan, ¿no? Sí, aquí la historia, para ser un poquito ordenados, de la cocaína empieza en los años 70, en donde empiezan a traer cocaína desde Colombia a México, con líderes del tráfico mexicano, que eran Miguel Ángel Félix Gallardo, ¿no? Ernesto Fonseca y Rafael Caro Quintero, particularmente. Entonces, está en auge este boom de la cocaína en México cuando es secuestrado el agente de la DEA, Enrique Camarena, el Quique Camarena, y un piloto mexicano llamado Alfredo Avelar. Los dos son supuestamente torturados y luego asesinados, ¿no?
y la culpa se le echa a los capos del narcotráfico mexicano, que ya eran los dueños del tráfico de cocaína. Digo, antes traficaron con marihuana y también con heroína, pero digamos que en ese momento eran los intermediarios de la droga que viene de Sudamérica. Entonces, la cuestión se investigó durante muchos años y cómo la historia va dando vueltas, porque ahora resulta que es posible que la CIA haya intervenido en ese crimen y que les esté echando la culpa a los narcotraficantes. Se descubre casi 4 décadas después. Eh, y se descubre cómo los intereses de los Estados Unidos estaban involucrados en hacer de México un país superproductor. Aquí estamos hablando de marihuana en ese momento, para poder vender esa droga internacionalmente, obtener el dinero de las ganancias de ese contrabando permitido por los gobiernos de México y Estados Unidos para dárselo a la contra nicaragüense. Es el escándalo Irán-Contras, ¿no? Exactamente, la compra de armas de Irán a través de este producto ilícito, que es la droga, permitido por México y Estados Unidos para con eso comprar armas y armar a la contra nicaragüense. Ahora, Estamos aquí juega un hablando, papel fundamental el fortalecimiento por parte de los servicios secretos de los Estados Unidos del llamado cartel de Guadalajara. Dicen algunos, la madre de todos los carteles. en esa época fue, digamos, el pionero de varios grupos, el propio de Sinaloa se formó después, primero fue Guadalajara, en donde se concentraron, eran nativos de Sinaloa, era gente, la mayor parte nació en ese estado, que es el que ha producido más capos en este país, pero digamos que se trasladaron a Guadalajara después de que hubo una operación binacional llamada Operación Cóndor, no confundir con la Operación Cóndor, Del Cono que Sur. fue reprimir a los movimientos de izquierda, a los líderes de las guerrillas y de las izquierdas latinoamericanas en todos los países del Cono Sur. No, se llamó Operación Cóndor, falta de imaginación, pero fue el mismo nombre del ataque por vía aérea del llamado Triángulo Dorado de México, Chihuahua, Sinaloa, Durango, que producía heroína y amapola, perdón, amapola y marihuana, pero en cantidades industriales, ¿no? De tal manera que México aprendió a fumigar gracias a esta operación Cóndor de los Estados Unidos, que desplazó a los productores que se fueron a Guerrero, algunos capos se fueron a Jalisco, a Guadalajara, y así se arma un poco el cartel de Guadalajara. Ahora, pero también con Eh, esto, paréntesis, también se reprimió a líderes sociales y se destruyó organización popular y se a rompió eso iba mucho yo. el tejido social que había en esas geografías, ¿no? Iba yo exactamente a decir eso, cómo la guerra contra el tráfico y la fumigación aérea se combinó con un ataque a las comunidades para atacar presuntas guerrillas de aquella época que estarían formándose en las universidades y en el campo. Mm. México tuvo su propia guerrilla, que no fue, digamos, de nivel de alcances nacionales, pero sí tuvo guerrillas importantes, sobre todo en el estado de Guerrero, allá en Sinaloa mismo, donde se atacó, y Chihuahua, donde se atacó a mucha gente con pretexto de atacar la droga, Pero ¿no? entonces no ha sido falta de imaginación, sino un lapsus freudiano. Se les fue porque en el fondo lo que querían es lo mismo. La fachada era la lucha contra la droga, pero en el fondo lo que querían es reprimir a los movimientos sociales y a las fuerzas de izquierda, ¿no? Sí, finalmente el otro día me preguntaban cuál era el fondo de la guerra a muerte que lanzó Richard Nixon en los Estados Unidos contra las drogas, ¿no? Diciéndole que era el enemigo público número uno de la sociedad norteamericana. Y lanzó el ataque en contra de las drogas porque detrás estaba el ataque a los hippies, a los jóvenes que estaban en contra de la guerra de Vietnam. Detrás estaba el ataque
a las nuevas emergencias en contra de la discriminación racial, Los ¿sí? Pantera Negras, y hay un equivalente también del mundo latino, ¿no? Sí, un trasfondo que, que muchas veces se oculta con estas declaraciones de guerra que son falsas, ¿no? Que entran dentro del esquema prohibitivo de los Estados Unidos, que tiene un siglo de existir, pero que al mismo tiempo esconden el ataque a los movimientos sociales y a las emergencias de la juventud, ¿no? Bueno, entonces, eso ocurrió también en Estados Unidos, de tal manera que no hay mucho por inventar. O sea que es una ganancia por los cuatro costados, digamos, para las estructuras de poder. Por un lado se llenan los bolsillos, por otro lado atacan a los enemigos y tienen un proceso de legitimación de la represión, de la ilegalidad, y por otro lado dejan en tal nivel de desmoralización y de desmovilización a las sociedades que terminan aceptando cualquier cosa, pues, ¿no? Exactamente, y al final resulta que los mismos Estados Unidos y Naciones Unidas han reconocido que la guerra contra las drogas fue un fracaso total. O En sea, lo que no, serían sus objetivos explícitos. En los objetivos implícitos, esto de ganar plata, de reprimir a las fuerzas disidentes y de desmoralizar a la gente, son un éxito, ¿no? claro, pero fueron un fracaso en el sentido de que no ha disminuido ni la producción, ni el comercio, el tráfico de drogas nacionales, ni tampoco transnacionales. Ahora, Eh, en este tema Hay cada vez más droga en el mundo. hay cada vez más droga en el mundo, cada vez hay más narcoestados, cada vez es más contundente la evidencia de la vinculación, no solamente de las instituciones estatales, sino de las instancias llamadas específicamente a dar la guerra en contra de la droga. Como se mencionaba hace un momentito, la DEA, la CIA y hasta el Pentágono. Cuéntanos un poquito el detalle de lo que fue el escándalo Irán contra y el fortalecimiento de los carteles, más bien dicho, la introducción del cáncer de la droga en la sociedad mexicana. Bueno, esta operación Irán Contras que capitaneó bueno, fue dirigida por el coronel Oliver North en los Estados Unidos, que por cierto no se investigó a fondo, las cosas quedaron a medias y como siempre las repercusiones pegaron en otros países como en México, ¿no? Aquí en México se descubrió en 1984 un campo, un rancho llamado Búfalo, en Chihuahua, que es el norte del país, frontera con Estados Unidos. El estado más grande de la República Mexicana es Chihuahua. Ahí hay un lugar llamado Búfalo, en donde se descubrió una agroindustria, vamos a decir así, de marihuana. En esa época era todavía marihuana, una droga poderosa para la alimentación del narco. Y la propiedad era atribuida a Rafael Caro Quintero, y encontraron cuando entró el ejército a incautar la propiedad y la droga, había 11,000 toneladas de marihuana ya seca, lista para ser distribuida. Era muchísimo dinero, O sea, eran muchos logísticamente eso millones. se requiere no solamente un esfuerzo gigantesco, imposible de ser invisibilizado, sino también la participación de las autoridades a ambos lados de la frontera, pues. Por supuesto, la protección, la permisividad que se dio porque dos gobiernos estuvieron de acuerdo en eso y un gobierno que es el mexicano se hizo la vista hacia otro lado y dejó que operara hasta que finalmente por alguna razón histórica pues tuvo que atacar ese lugar e incautar esa cantidad pero fabulosa de droga. Y se descubre que esa droga era exactamente para el Irán Contras, el producto de ese dinero. Y se descubre que hay un rancho en el estado de Veracruz, que es en el Golfo de México, en donde se entrenan los contras, además del financiamiento, el entrenamiento. Un rancho también de Rafael Caro Quintero. Esto también lo descubre un periodista muy conocido en México que se llamó Manuel Buendía.
Manuel Buendía es asesinado el 30 de mayo de 1984 porque empezaba a descubrir estos intríngulis internacionales que involucraban millones, carretadas de millones de dólares, involucraban la defensa perdón, el ataque a la revolución sandinista apenas instaurada en el 79, ¿no? Y pues lo que todo esto produce también de dinero para la corrupción. Entonces fue asesinado Buendía y hay un libro póstumo que escribió su discípulo, amigo, columnista también enorme, Miguel Ángel Granados Chapa, que ya murió también, pero de manera normal, de cáncer. Buendía fue asesinado y se llama el libro El asesinato de Buendía, el primer crimen de la narcopolítica mexicana. Pues mira. De tal manera que estaba involucrado todo esto que estamos hablando, porque son los años 84, meses antes de Búfalo, meses antes del asunto Kiki Camarena. Entonces, todo tiene que ver Y todo esto con, cubierto bajo la campaña mundial de la lucha y de los Estados Unidos por la libertad y la democracia, ¿no? claro, claro, por supuesto, en esta supuesta lucha por las libertades. Las cosas han cambiado desde entonces. Ahora resulta que en Estados Unidos varios de los estados federados están permitiendo el uso de la marihuana con fines lúdicos, no solo medicinales, sino recreativos. Las cosas han cambiado. Naciones Unidas también cambió de visión y varios expresidentes latinoamericanos se han sumado a esa despenalización de la marihuana, entre ellos Ernesto Zedillo de México, entre ellos Cardoso de Brasil, Gaviria de Colombia, que en su momento, siendo presidentes, nunca atacaron, nunca permitieron, perdón, siempre atacaron, siempre combatieron Siempre a la siguieron el droga. guión que le venía de los Estados Unidos, pero los negocios siguen y de manera escalada, de manera multiplicada, exponencialmente, y la violencia contra nuestros pueblos sigue. Exactamente, entonces ellos combatieron la producción de una droga que hoy dicen que debe legalizarse. Lo hicieron a destiempo, después de que fueron presidentes. Hay un Después de presidente tantos mexicano, muertos. un expresidente mexicano, Vicente Fox, que ya consiguió un permiso, aparentemente mediante cierta ilegalidad, para vender marihuana Ah, él en el personalmente, mercado. después de ser adalid de la lucha contra las drogas. Imagínate. Entonces, estamos hablando de ese tipo de cambios Ahora, es muy históricos. importante establecer los paralelos porque poco después del asesinato del periodista Buendía en México, también lo suicidaron con dos disparos en la cabeza a un periodista norteamericano, Dario Chiquito, en San Diego, California, creo que Simon Webb, que también estaba investigando el mismo tema, ¿verdad? Sí, bueno, la gente que investiga la delincuencia organizada y las corruptelas que eso implica por parte de quienes los encubren, que son los gobiernos, pues terminan siendo perseguidos y asesinados. En México, como tú sabes, es el país con más periodistas asesinados en el mundo, incluidos países en guerra declarada como Irak, Afganistán, y aquí no hay un conflicto armado formal. Digo, Es está la raro que guerra. los defensores de la libertad de prensa nunca pongan el dedo en la llaga, ahí donde verdaderamente está la raíz causa de todos estos problemas y de la amenaza contra la vida de los periodistas, ya no solamente de la libertad de prensa, ¿no? Claro que no solo los mata el narco, lo matan las autoridades locales que son las que encubren al Denunciadas, ¿no? narco, Que son denunciadas. las autoridades corruptas que no quieren que se sepa de su corrupción, en fin. Pero bueno, doy el dato del periodismo que ha sido devastado, vamos a decir, dentro de esta famosa lucha contra el narcotráfico. Y bueno, sí, afortunadamente esto no ha intimidado a la prensa mexicana. Sigue habiendo investigaciones muy importantes
del crimen organizado, de la corrupción del Estado, del tráfico de perfiles genéticos por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, de los desaparecidos. Tenemos una crisis de desaparecidos que rebasan los 112,000 en toda la historia en México, y hay 60,000 cadáveres sin identificar en los servicios médicos forenses. Es una, es un Dimensiones mayores que erizo de de una guerra civil problemas. que no se cuenta, ¿no? Sí, sí, eso no se cuenta, ¿no? Como en su momento pasaron inadvertidos, entre comillas, ataques tan terribles contra la guerrilla de hace más de 40 años. En México hubo vuelos de la muerte, Igual que en el desde Cono Sur. como ocurrió en el Cono Sur, antes del Cono Sur, antes, desde el 74. Aquí había un Lo cual pequeño muestra avión. que hay una fuente de irradiación de cierta tecnología del terror, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y México fue pionero, y luego algunos generales militares fueron nombrados agregados militares en el Cono Sur. Por tanto, hubo una cierta asesoría también. Hablo de Humberto Quiroz Hermosillo, general. Hablo del, del coronel este, que estuvo en Chile, el creador de los halcones, del grupo paramilitar Los Halcones, que atacó el 10 de junio del 71 en, en México, y provocó una masacre como la de Tlatelolco. El coronel Manuel Díaz Escobar fue el formador de esos halcones y los formó en el extranjero y los utilizó contra las marchas estudiantiles. Bueno, después asesoró a Pinochet. Ah, Bueno, mira. eso te dice algo, ¿no? Esas hermandades. Pues mira, Esas hermandades entre en el militares. caso de Webb, a propósito de esta vinculación con las estructuras de poder político y supuestamente de la ley y del orden y de las virtudes teologales que corresponden a la democracia occidental y cristiana, es porque él descubría no solamente el involucramiento de la familia Bush, en ese caso, empezando, pero no acabando con George Bush padre, sino también de la familia Clinton, cuando Bill Clinton era gobernador de Arkansas, que era justamente desde donde logísticamente se armaban los vuelos protegidos por el Estado para el tráfico, para la cuestión logística del tema Irán-Contras. Entonces también hay película, ¿no? Con el propio Tom Cruise. Exactamente. Y no hay que olvidar que pues gente como Clinton, que no tuvo tan mala fama, entre comillas, de ser eh, pues represor, o manejar los ataques a gobiernos latinoamericanos. Pues es donde empieza el Plan Colombia, Uh-huh. que en el fondo eran ayudas disfrazadas de protección a los derechos humanos, y para la ayuda de la población, pero que terminaban siendo una guerra, abiertamente una ofensiva contra el narcotráfico con las Fuerzas Armadas. Y también Eh, están saliendo ahora que ya empieza a descongelarse el tema de la mentira judicial sistematizada en Colombia. También cientos de miles de víctimas, ¿no? Empieza a hacerse evidente, de lo poco que se puede documentar, porque la gran mayoría está indocumentado, de las cientos de miles de víctimas a través de distintos mecanismos, incluyendo el tema de los falsos positivos, ¿no? sí, el tema de los falsos positivos, que no fueron cientos de miles, pero sí fueron varios miles, ¿no? Y que obedecía justamente a esa especie de regla de tres simple, ¿no? Entre más muertos, más éxito en la lucha contra el narcotráfico. Tú dame resultados, y resultados quiere decir muertes, imitando lo que era el body count de los Estados Unidos en Vietnam. Y Eh, eso genera, ¿no es cierto?, a propósito del tema el involucramiento, o sea, los incentivos para movilizar a importantes segmentos de la población, sectores medios, capas bajas, de funcionarios, de policías, de soldados, que terminan con el tema de la obediencia debida, pues, ¿no? Con el asunto de la banalidad del mal que planteaba Arendt. Entonces, se define toda una maquinaria en la que se involucran a importantes segmentos de la población en esta ignominia.
Cuéntanos un Sí, poquito qué ha pasado en México en esta contaminación del aparato estatal, esta contaminación de la población en torno a esta guerra en contra del pueblo. sí, nada más un apunte, no era nada más un involucramiento, sino una gran mentira de tomar gente en las calles y disfrazarla de guerrilleros a las FARC para fusilarla, ¿no? Abiertamente fusilarla matar gente como los de Sucumbío, perdón, los de Soacha, ¿no? Que fue el caso más sonado que destapó el problema de los falsos positivos. En México poco se habla de eso, pero yo en un libro publiqué que México tenía sus falsos positivos, porque cualquier persona que era víctima dentro de las confrontaciones armadas, supuestamente contra el narcotráfico, en las calles, en las ciudades, en las escuelas, en las carreteras, pues era señalada como culpable. Entonces, yo digo que falsos positivos son en México, por ejemplo, un grupo de estudiantes, 18 estudiantes de excelencia de Villas de Salvarcar en Chihuahua, que fueron asesinados en una fiesta. Y el presidente Felipe Calderón en esa época andaba fuera del país y desde allá declaró, sin saber mayores detalles, que seguramente andaban en algo, que seguramente Claro. eran pandilleros, Es el delincuentes, ¿no? discurso que se está implantando aquí en el Ecuador, ¿no? Ah, es que hay una escalada. Imagínate que en 5 años hay una multiplicación por 8 el número de víctimas per cápita. Y eso lo dicen, ah, no, es que son ajustes de cuentas entre las mafias. Exactamente. Entonces todos son culpables mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Los que murieron, inclusive. Ocurre que en México hubo, por ejemplo, dos estudiantes muy buenos estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey, en el norte del país, que también fueron atacados por el ejército y muertos. Después se dijo que el ejército respondió a la agresión de estos muchachos, pero estos muchachos iban con sus mochilas, nada más de estudio, y era de noche, y después el ejército cambió la posición de los cuerpos, les puso armas en las manos, los castillos los colocó, los casquillos de bala, de tal manera que pareciera un enfrentamiento. Todo esto no lo digo de gratis, se investigó y el gobierno tuvo que ofrecer disculpas públicas, gobiernos posteriores, por ese asesinato. Pero lastimosamente lo que se logra desvelar, ¿no es cierto? La mentira y la iniquidad de estas acciones del Estado son una minoría frente a la masiva represión en contra de los sectores populares, en medio del cual se mimetiza una represión selectiva dirigida a líderes sociales, a dirigentes de izquierda, a intelectuales, a jóvenes, por ejemplo, que empiezan a despuntar como brillantes promesas, digamos, jóvenes estudiantes que empiezan a despuntar como promesas de sus respectivas comunidades. En el caso colombiano, ¿no es cierto? En el marco de esta situación tan masiva, se genera una situación en la que se ubican 6.300 dirigentes sociales de un solo partido político, que es la Unidad Patriótica, imagínate. Es decir, acá en el Ecuador también ya se han matado candidatos a alcaldes, dirigentes sociales, dirigentes del movimiento indígena, y se lo plantea, ¿no es cierto? Se justifica diciendo, ah, no, son ajustes de cuentas. Algo tendrán que ver con la mafia. Sí, todo lo atribuyen a la delincuencia como si la delincuencia fuera todopoderosa eh, para matar a todo el mundo, todo aquel que muere es por la delincuencia organizada. Y decía Felipe Calderón en su momento que se trataba de víctimas colaterales, si Mm. acaso un 3-4%. Yo digo que por lo menos el 30% de los muertos eran población civil, que no tenía nada que ver con con las mafias, ¿no? Y con la delincuencia organizada. Pero en fin, todo eso ha ocurrido en nombre de una guerra absurda porque no logró que las cosas mejoraran. Al contrario, se Caracterizados elevó estos la rasgos. violencia, se elevó el tráfico, se elevó la posición de México como gran país exportador de todo tipo de drogas.
Caracterizados estos rasgos fundamentales del proceso y que se van escalando, se van profundizando y que estamos viendo son el mismo modus operandi en México, en Colombia y ahora aquí en Ecuador. Yo creo que es una cuestión muy didáctica, muy cristalina, sobre todo para nuestra audiencia ecuatoriana, de cómo son prácticas y que aparecen como espontáneas, que aparecen como iniciativa entre comillas, los gurús locales, pero que en realidad estamos viendo que son tecnologías del terror que se van repitiendo, que se van perfeccionando y que van permitiendo, en lugar de evitar la violencia, la van escalando, la van profundizando. Sí, en México, por ejemplo, más allá de intensificar el número de víctimas, que son muchas decenas, cientos de miles de víctimas, ¿no? Se escala en el terror. O sea, no nada más se mata a la gente, se le decapita, Eh, se le cuelga de los puentes, boca abajo incluso, ¿no? Aparecen cadáveres colgados en los puentes peatonales, ¿no? Aparecen este, en fosas clandestinas. Bueno, es Eh, lo que está sucediendo en el Ecuador en los últimos, cosa que en el Ecuador no tenías esos niveles de violencia, no solamente son los números, sino estos despliegues de unos espectáculos de la crueldad, del sadismo, no solamente en las crisis carcelarias, que cada vez son más abundantes y más cruentas, sino también en las ejecuciones, en el sicariato, en el tratamiento, en la calidad, digamos, del crimen común y corriente, pero también en el asunto de este cercamiento con los secuestros de express y con todo un clima de inseguridad, ¿no es cierto?, que a la gente le enconcha en el sálvese quien pueda. sí, esa crueldad es la demostración de que se quiere infundir terror. Ujú. Se quiere decir, ya llegamos nosotros que somos los que mandamos, ¿no? Y a nosotros nos tienen que obedecer. Eso respalda delitos colaterales que son con el cobro de piso, la extorsión, el secuestro, otro tipo de delitos que se apoderan de regiones, de ciudades, de pueblos, porque no hay autoridad que los persiga Lo cual nos correctamente. retorna al tema del neoliberalismo, ¿no es cierto?, con sus recortes presupuestarios, su falta de atención a las necesidades básicas de la población y su complicidad, porque obviamente ahí, funcionario por funcionario, ¿no es cierto?, tendrán su parte del pastel en permitir que las mafias locales vayan penetrando y capturando las instituciones. Por un lado, y por otro lado, tienen al final un producto inadecuado, digo yo, y pues no es lo que se desearía, que se decrete la inutilidad o la mala formación de las policías y que rápidamente se acuda a la fuerza militar, que entre el ejército en contra de la delincuencia organizada, porque los civiles no pueden, Y poco a ¿no? poco, ¿no es cierto?, lo que eran limitaciones, defectos y vicios que pueden haber en toda institución policial o militar, terminan convirtiéndose en elementos sistemáticos de formación, de entrenamiento y también, ¿no es cierto?, a nivel micro, de captura de las instituciones por parte de escuadrones de la muerte, por parte de estructuras internas de corrupción, de formación de psicópatas que permitan justamente la ejecución, porque no cualquier policía, no cualquier militar, puede ser que reciba un soborno, la mordida que dicen ustedes en México, puede ser que eso sea común, pero otra cosa es entrenarse sistemáticamente y estar dispuestos a matar, estar dispuestos a mentir, estar dispuestos a generar todo tipo de iniquidades en contra de poblaciones indefensas. Así es que para eso se requiere toda un mecanismo, un modo de producción de asesinos, un modo de producción, que es lo que hablábamos del el tema. Ya no es solamente la banalidad del poder en términos de la obediencia divina, sino que hay una producción sistemática de asesinos dentro de las estructuras del Estado. Aquí podríamos citar para el caso cómo Estados Unidos ha preparado a grupos como los de los caibiles guatemaltecos, ¿no? En tácticas de crueldad, o sea, en Que tuvieron combates. ahí un papel fundamental ciertas sectas protestantes bajo la égida de Ríos Montt, el que fue el que llegó a ser dictador, ¿no? Claro, y en combates que no les satisface la sola muerte de la gente, sino que torturan,
hacen, cortan cuerpos, exhiben estos cadáveres. En varios grupos traficantes en México se han encontrado gente de los caiviles o entrenada por los caiviles para adiestrar a la delincuencia organizada en esa crueldad, en esa introducción del terror en las comunidades, en las ciudades, ¿no? De tal manera que no Y a es veces una cosa cooptando a miembros de la propia comunidad, de la propia sociedad civil, ya no sí, solamente que es. no es algo de generación espontánea, como tú dices, ¿no? Sino que viene por una formación específica de entrenamiento de este tipo de gente, ¿no? Como en su momento el sicariato, sin estas crueldades, nació en Colombia hasta con niños menores de edad que eran sicarios, pero entrenados por veteranos de las guerras de Vietnam y de Afganistán. Me decía un experto que era el fenómeno, lo describía el doctor Luis Astorga, decía que mientras en Colombia el, la organización criminal pagaba a estos entrenadores para preparar sus sicarios, en México, por ejemplo, los preparaba el gobierno, ¿no? En escuelas incluso del extranjero, en la Escuela de las Américas, etcétera, y luego simplemente eran comprados por la autoridad. Y ahora Ese es como hay el, un mercado mundial de mercenarios, eso así pues se es, vuelve mucho más fácil, ¿no? por supuesto, y el peligro ahí de introducir a las Fuerzas Armadas en este combate es que también se corrompen, o sea, no son incorruptibles. En México la prueba evidente e incontrastable es la existencia de los Zetas. Los Zetas eran soldados de élite del ejército mexicano, eran gafes y ganfes, grupos aerotransportados de fuerzas especiales, se llamaban, y anfibios de fuerzas especiales, que se fueron del lado de la delincuencia. Mediante un salario se fueron muy alto, se fueron a servir a Ociel Cárdenas en el cártel, en los cárteles de allá del norte del país, de Tamaulipas, y después decidieron que ellos podían mandarse por sí mismos y fundaron un cártel ellos mismos. Se llamó el cártel de los Zetas, La que eran autogestión. bien, Ya no eran solamente asalariados, sino que ya son empresarios de sí mismos. exactamente, eran personas que seguían eh, tratando de sacar desertores del ejército para enriquecer sus filas y ser cada vez más violentos. Era el más violento de todos los grupos, los Bueno, y es Zetas. clarísimo la relación de la CIA con este tipo de grupos mercenarios. En el caso del asesinato del presidente de Haití y del intento de desembarco para el golpe de Estado y la guerra civil en Venezuela, de la participación de militares colombianos, ¿no? Que Sí, por también están supuesto. participando ahorita en la guerra en Ucrania. Sí, pues, eso ocurre de manera natural porque pues, son entrenados por ellos primero. Y luego pues se van a la delincuencia aprovechando los conocimientos porque son gente preparada, está entrenada para matar, ¿no? Entonces, Para matar, para torturar, para masacrar, eso requiere de una preparación psicológica, ¿no? No, ¿acaso no es una cuestión de sentar en la escuelita nomás? Pues hay que preparar, hay que quebrar la psique de la gente para convertirles en animales, ¿no? sí, por eso mencionaba yo el caso de los caiviles, que muchas veces se han convertido en maestros y también se convirtieron en maestros los zetas que eran desertores del ejército. Por eso los peligros de meter al ejército en esta lucha, Y ¿no? aquí es importantísimo subrayar esto que esta exportación de tecnología, ¿no? Es decir, elementos que se van formando en México después forman parte de un operativo en Guatemala, o por lo que estábamos hablando hace un momentito en el caso de Colombia, o el tema de los militares que participaron en la represión, en el terror, en la tortura de Francia en Argelia, después pasaron a asesorar al Plan Cóndor, pues que mencionábamos hace un momentito, en Argentina, en Chile sobre todo, ¿no? Sí, imagínate, las guerras internas en la República Mexicana se han trasladado a Centroamérica
y parece que se quieren trasladar hasta el sur del continente porque ya ingresaron en Colombia. En Colombia hay una confrontación o, digamos, dos grupos que alientan la violencia, unos por parte del grupo de Sinaloa y otros por parte del grupo Jalisco Nueva Generación. Antes de entrar en eso, no sé si, José, yo desde ya estoy tan encantado con la conversación que se nos ha pasado el tiempo, te comprometo para una segunda sesión, pero en lo que vamos a continuar quisiera ir en orden. Hemos ubicado cuál es la dinámica de estos procesos de penetración, de profundización de la violencia, del terror por parte de los grupos del narco. Y que se repiten como patrones, es decir, hay una tecnología en muchos casos premeditada, ¿no? No hay solamente elementos endógenos que plantean estructuras de poder mundial en distintos países. Pero ahora sí, ubiquemos, una vez ubicados ahí, tratemos de plantearnos algunos hitos. Hablábamos del cartel de Guadalajara. ¿Cuándo surge como tal el cartel de Sinaloa? ¿Y cómo empiezan a ver las disidencias del tema del cartel del Golfo, Jalisco Nueva Generación? Si nos puede hacer una historia para más o menos ubicarnos. Sí, ese es enseguida del cártel de Guadalajara, se fortalece el de Sinaloa, ¿no? Eh, Porque pues son desplazados. Primero fueron desplazados del Triángulo Dorado por aquello que te decía de las fumigaciones, ¿no? Se fueron a Jalisco muchos y de Jalisco volvieron a Sinaloa los principales capos, ¿no? Estaban primero en Jalisco, tanto el Chapo Guzmán como el Güero Palma Salazar, como Caro Quintero, todos ellos estaban en Guadalajara, se concentraron ahí alternativamente, pero después volvieron a Sinaloa y fundaron abiertamente ya el cártel de Sinaloa. Uno de los fundadores es ¿Esto es qué Ismael años El más o Mayo. menos? ¿Cómo? ¿Qué año? Estamos hablando de los 70s, hacia finales de los 80s, en donde hubo cuatro líderes históricos que fueron Ismael El Mayo Zambada, cuyo hijo Vicentillo, está preso en Estados Unidos, a punto de salir libre, ¿eh? Va a salir libre, porque fíjate qué poder tiene esta gente. Al Vicentillo no se le juzgó, se le dio una prisión administrativa con tal de que Negociada. devolviera dinero, porque a Estados Unidos le interesa mucho recuperar dinero. Entonces les entregó 1.254 millones de dólares, un solo traficante junior, ojo, no el papá, el hijo, y le dieron una prisión administrativa de 12, 14 años, ya está por salir, ya joven y multimillonario, ¿no? Y seguramente pues va a fortalecer el cártel de Sinaloa con su papá. Bueno, Ismael El Mayo Zambada, un hombre que tiene más de 40 años traficando y jamás ha caído en prisión. Nunca ha sido capturado. Es un caso histórico, ¿no? Sus aliados eran el Chapo Guzmán, que sabemos que está condenado de por vida en los Estados Unidos, juzgado en una corte de Nueva York y encerrado. Entonces, el Chapo no es el capo de Capi, sino es No, un no, no, el lugarteniente. Chapo era el hombre público, el famoso, el mito, el de las mujeres, el de los 21 hijos con 8 mujeres, el, el de las telenovelas, el casado con Emma Coronel, que apenas tenía 15 años, perdón, estaba por cumplir 18 años cuando se casó con él, que tenía 52, ¿no? Ese tipo de cosas que han circulado porque él mismo las ha propiciado, ¿no? El entrevistado por Sean Penn y Kate del Castillo, allá en la sierra de Sinaloa, etcétera, ¿no? Pero el Chapo ya estaba de por vida en una prisión de Estados Unidos, una prisión de alta seguridad. Eh, Luego, estaba Nacho Coronel, que fue el abatido en mayo del 2010 por el ejército, y de ahí nace el cártel Jalisco Nueva Generación, porque era el rey, él era el rey del ice y del cristal. Y luego estaba, y ya vivía en Jalisco, y estaba Juan José Esparragosa, el más inteligente de los cuatro, pero que se desapareció raramente porque dicen que murió, nadie lo vio morir, se le rezaron
misas a unas cenizas, a una urna que dicen que eran sus cenizas, pero bueno, es una misteriosa desaparición. Pero el Azul Esparragosa era el cuarto. De todos ellos nada más queda vigente Ismael El Mayo Zambada. Dos, uno muerto, uno desaparecido y otro en prisión. Y los hijos del Chapo Guzmán han querido ser los capos del cártel de Sinaloa, pero pues no se los permite el Mayo, ¿no? No porque tú seas hijo no se hereda por sangre, ¿no? El liderazgo no les ha permitido que tomen el control, aunque los Estados Unidos los señalan a estos chapitos, así les llaman, los juniors o los chapitos, este, los genios y los amos del fentanilo, que son los que tienen ahora en sus manos la producción de esta sustancia mortal que está matando a los estadounidenses, pero terriblemente, y que Joe Biden quiere que se acabe, porque le convendría acabar con esa epidemia de fentanilo, ¿no? No lo ha Ahora, logrado y aparecen estas disidencias. Había también antes el cartel del Golfo, ¿no? ¿cómo? No, el cartel del Golfo no llegó a esta, ahorita está muy disminuido Ah, ya. propiamente. Pues sí, ¿Y cómo se dio la existen. disidencia con Jalisco Nueva Generación? Jalisco Nueva Generación nace de Nacho Coronel, de Jalisco y del Cártel del Milenio, ¿no? Se llamó en su momento. Y son gente que son personas que han crecido, su grupo ha crecido de manera muy, muy importante. Digamos, son los más enriquecidos de los grupos mexicanos de narcotraficantes porque decidieron traficar la droga no en Estados Unidos nada más, se fueron a Europa, se fueron a Asia, se fueron al norte de África y se fueron a Australia. Ahí tenemos que Entonces, hablar de las alianzas con las mafias locales, ¿no? Con la mafia albanesa, con la mafia napolitana, con la mafia calabresa. Pero antes de eso, para hacernos un mapita, entonces, ¿cuáles son los grandes cárteles que están ahorita operando en México? estos dos que mencioné, ¿Ya? Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación, son los más importantes. ¿Y cuál es la Por cierto, relación con Colombia, por ejemplo? ¿cómo? ¿Cuál sería su relación con los cárteles en Colombia? Bueno, los mexicanos cada vez están tomando más sitio de liderazgo, desde la producción. Van y compran o alquilan tierras y están vigilando desde la producción de la cocaína hasta el proceso final de hacer la polvo, ¿no? Entonces, han desplazado a los propios colombianos y lo están haciendo en su propia tierra. Mm. Entonces, son muy peligrosos los cárteles mexicanos, son muy imaginativos, tienen una gran capacidad de transformación, ¿no? El, de adaptación a las circunstancias, ¿no? Estaba yo leyendo que en Ecuador hay una cosa que llamaron Cártel de Nueva Generación Ecuador, ¿no? En donde están aliados ahí los lobos, no sé, Sí, los aquí es muy son confusa la información Hills, que hacen, además muy filtrada, porque los propios medios de comunicación dan una versión distorsionada de las cada cosas. uno da su versión, Por eso pero es tan bueno, importante, por eso tan importante este testimonio, porque nos permite ubicar las raíces del problema. Obviamente, este es un fenómeno relativamente nuevo que opera sobre estructuras mafiosas locales, pero no a la escala ni con los niveles de violencia y de logística que tienen, obviamente, estos grandes cárteles mexicanos y colombianos, ¿no? pues mucho cuidado con esa intromisión porque son sumamente violentos, tanto Sinaloa como Cártel Jalisco Nueva Generación, y donde entran, pues es devastador, ¿no? No, Porque y es terrible, y justamente el tema de la vinculación con los grandes bancos, aquí aparece el segundo banco más grande del país, el hijo del fundador, el presidente del directorio, gerentes y toda esa cuestión aparecen vinculados con un señor que acaban de asesinarlo, ¿no? Señor Cherres, que está vinculado a la mafia albanesa. Entonces no aparecen cuáles son las vinculaciones. Por otras referencias se ubica, ¿no es cierto?, que la mafia albanesa tiene relaciones con la mafia colombiana y con Jalisco Nueva Generación de México, pero eso no se tiene ninguna confirmación. El problema es que a este señor lo matan hace menos de un mes
a 700 metros de la casa del presidente de la República y lo matan luego No, de torturarlo, a él y a cuatro personas más. Y no se entera nadie, siendo que estaba con orden de arresto y con alerta roja en todo el país, con un escándalo nacional además, ¿no? Que acaba inclusive con el tema este de la disolución que hace el presidente Lazo de la Asamblea Nacional la semana anterior. Entonces, es muy importante los datos que nos estás contando porque ubican estos procesos de vinculación con las altas esferas del poder. En el caso del cartel de Sinaloa se ha dicho que este señor García Luna y algunos generales de las Fuerzas Armadas estuvieron auspiciando el poderío del cartel de Sinaloa. Cuéntanos un poquito esta relación de los distintos carteles con las estructuras de poder mexicano. bueno, la acusación central contra Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública y antes director de la Agencia Federal de Investigación, o sea, estuvo dos sexenios, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Niño mimado de los servicios de inteligencia norteamericano también durante un buen tiempo. Sí, muy favorecido por ellos y elogiado, premiado en Colombia, por ejemplo. Pero a lo que voy es que fue el superpoderoso policía, ¿no? De dos sexenios. Durante 12 años operó y la acusación en Estados Unidos es precisamente de que desde el 2001 le empezó a brindar protección al cártel de Sinaloa. Es decir, era como el motor del narcogobierno, Genaro García Luna, porque ponía las instituciones al servicio de la delincuencia organizada, particularmente en Sinaloa, ¿no? Siendo funcionario público con la función de atacarlos. En vez de atacarlos, los favorecía. Y eso se está descubriendo en Estados Unidos, a donde se agrega cargos por haber traficado directamente cocaína desde Sudamérica a través de México hacia los Estados Unidos por algo así como 53 toneladas, ¿no? Más, pero digamos que así se acusa en Estados Unidos, ¿no? Se especifica 53 toneladas de cocaína. Entonces, él fue condenado de los 5 cargos iniciales. Hace un par de meses nomás, ¿no? Sí, en febrero, Pero en fue marzo. apresado en los Estados Unidos luego de décadas de colaboración íntima con los servicios de inteligencia norteamericanos, tanto a ambos lados de la frontera, ¿no? Inclusive en otros países de América Latina como Colombia. Sí, lo que pasa es que él quiso irse a vivir a Estados Unidos, pidió la nacionalización y está acusado de mentirle a la autoridad porque dijo que jamás había cometido un crimen en Estados Unidos, cosa falsa porque se descubre ahora como si recibía sobornos para traficar por parte del grupo que más trafica hacia Estados Unidos. Ahora, lo gracioso de Entonces, esto es que el momento, lo cogen justo con ese causal, pero el momento en que empieza a hablar de las vinculaciones con el poder de los Estados Unidos, el juez pone una censura y dice no se hable de esto sino solo de México. bueno, no él, sino los testigos que presentaron, ¿no? Porque él decidió mantenerse callado, decidió declararse no culpable y creo que es el camino directo para la cadena perpetua, porque es lo mismo que hizo el Chapo Guzmán. Dijo que no era culpable y ahora está condenado a cadena perpetua y podría pasarle lo mismo a Genaro García Luna, habiendo sido el policía más poderoso de ese país, Ahora, ¿no? antes de García Luna, hubieron también nexos de los carteles o del cartel de Sinaloa con las estructuras de poder mexicano. Sí, Hay por quien mencionaba supuesto. la relación con Salinas de Gortari y con los gobiernos sucesivos, ¿no? Sí, por Mencionaba algo de supuesto, Cedillo. el cártel del Golfo que tú mencionabas hace un momento, en su momento tuvo la ayuda de, mm, de un hermano de Carlos Salinas de Gortari, de Raúl Salinas de Gortari. ¿Y esos son Y rumores o ya hay alguna comprobación en firme? estuvo 10 años preso, acusado de muchos delitos, entre ellos de cobertura de cargamentos Para nuestra audiencia, Salinas de Gortari es el presidente, había sido el ministro de la Madrid, el presidente de la Madrid, ministro de Economía del presidente de la Madrid, es el que introduce abiertamente el neoliberalismo en México y es el que firma el Tratado de Libre Comercio de 1994 con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Es correcto, y también con la sospecha de haber cometido fraude para llegar a la presidencia, porque se cayó el sistema.
así se Claro. dice en Ahí fue aquella lo que le época. robaron a Cuauhtémoc Cárdenas la presidencia de la El República. sistema de cómputo se descompuso, el secretario de Gobernación era Manuel Bartlett, que ahora es director de la Comisión Federal de Electricidad, pero, o sea, sigue vigente, pero digamos que Salinas quedó libre y se le devolvió su dinero porque tenía mucho dinero Raúl Salinas. Pero más allá de eso, en el caso del Señor de los Cielos, que es muy famoso allá en Sudamérica porque hay series sobre él, Amado Carrillo Fuentes, Señor de los Cielos, hubo dos generales que fueron juzgados en un juicio castrense, el general eh, Francisco Humberto Quiroz Hermosillo y Manuel Acosta, perdón, este, Agustín, se me fue ahorita el nombre, Acosta Chaparro, este, fueron los dos condenados en un juicio castrense a 16 años de prisión por proteger el, al Señor de los Cielos, al traficante que adquirió ese nombre, ese apodo, porque traficaba en aviones que compraba usados, Boeing 727, que eran de marca Carabel. Es importante hacer el paralelo con Colombia, en el que Pablo Escobar da un salto cualitativo con la solidaridad, con el auspicio de quienes gobiernan el espacio aéreo colombiano a través de la Dirección de Aviación Civil. Eso cambió la tecnología, cambió la correlación de fuerzas entre los cárteles y permitió, con el apoyo, se ha demostrado el tema de la vinculación de los servicios de inteligencia norteamericanos en contra de los otros cárteles, ¿no? Imagínate, entonces lo que hizo el Señor de los Cielos fue transportar eso a nivel internacional, traerse la cocaína y varios de los vuelos llegaron en el último mes del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, muy sospechosamente, ¿no? Como que eran ya un regalo de despedida, ¿no? Eh, Era mucho dinero involucrado porque Y eran bueno, hicieran vuelos toneladas. internacionales, se requería la complicidad de varias autoridades internacionales, pues, ¿no? Sí, por supuesto, y además son aviones grandes, ¿no? Uno de ellos que llegó a la isla del Carmen, Campeche, en el sur de México, en el sur del Golfo de México, este, traía 5,6 toneladas de cocaína. Le quitaron los asientos, y 5,6 traían, toneladas. Eso son, ¿cuántos millones de dólares será eso? imagínate, no, perdón, no le quitaron los asientos, le ponían baúles de cocaína en cada asiento como si fueran pasajeros, ¿no? Y tenían ya la tecnología de traer el combustible para la aeronave, de tal manera que le permitían más autonomía de vuelo, no tenía que bajar a cargar, ¿no? En fin, eso ocurrió allá por 2006. Pero bueno, el mismo piloto que llevaba ese avión su hermano fue descubierto traficando igualito en el norte de África. O sea que son datos internacionales. Cuéntanos Entonces, cómo se forma la disidencia y cuál es el nivel de violencia entre esos carteles con Jalisco Nueva Generación. bueno, en realidad Jalisco Nueva Generación entró más recientemente a la pugna por los mercados y ha ido conquistando territorios, más que confrontándose directamente con Sinaloa, lateralmente se ha ido ocupando de lugares de la República en donde pues está presente en digamos que 25, 26 de los 32 estados del país, ¿no? No se habla mucho de los Queenies son el grupo que está asociado a Jalisco Nueva Generación, son los Valencia, los González Valencia, que una de las hermanas está casada con el dirigente de Cártel Jalisco, con el Mencho, con Es decir, Nemesio más que García una guerra Cervantes. entre los carteles, lo que tenemos en México es una división diplomática del territorio. No, no necesariamente. Se combaten en pequeños grupos, en pequeñas regiones,
pero digamos ahorita no hay una confrontación abierta. Hay una división interna dentro de Sinaloa a partir de la captura de Chapo. Ya los pequeños hijos con Ismael El Mayo Zambada, con otro traficante que se llama el Chapo Isidro, con el hermano del Chapo que es Aureliano El Guano Guzmán. eh, Eso es división interna. Pero Jalisco Nueva Generación no ha entrado a Sinaloa, no ha podido entrar. Entonces se disputan la península de Baja ¿Y California, qué noticias tienes otros. tú de las alianzas internacionales? ¿Cómo operan en sus vinculaciones con la mafia, las distintas mafias estadounidenses, las distintas mafias europeas, con Colombia? ¿Cómo se reparten esas alianzas entre los dos Pues ellos carteles? llegan a tratar de influir y a veces coinciden los dos, como en Colombia coinciden tanto Jalisco Nueva Generación como Sinaloa, ahí están los dos, como están en Guatemala, como quieren estar en Ecuador, ¿no? Mm. Entonces, ellos penetran los mercados. Pues aquí, mira, uno de los diputados, de los asambleístas cesados, que supuestamente era de izquierda, que fue dirigente sindical petrolero y que abiertamente habla de que va e informa a la embajada de los Estados Unidos, va y pide noticias y que es un confidente del embajador, pues decía en algún momento que acá las filtraciones que se dieron respecto a al círculo íntimo del presidente Lazo con estos sectores de la mafia albanesa, era una bronca entre los carteles, decía un sector de la mafia mexicana que quería evitar ser desplazado por la otra mafia mexicana aliada a la mafia albanesa. Así nos decían que era lo que estaba pasando, el trasfondo de lo que estaba pasando, por boca de alguien que se siente como una condecoración el ser informante de la embajada americana. ¿Cómo entiendes tú la situación allí en México? ¿Cuáles son las relaciones con esta cuestión, esta bronca que hay entre la DEA, la CIA en los Estados Unidos? ¿Cuáles son las vinculaciones que hay con la estructura de poder en los partidos políticos mexicanos? Bueno, los grupos delincuenciales, cuando se confrontan, a veces utilizan al mismo Estado para que ataque al enemigo. O sea, le dan información privilegiada al Estado para decir, están en tal lado operando, y da los nombres y los lugares, ¿no? De tal manera que el Estado, queriéndolo o no, yo creo que siempre por corrupción, van y atacan al enemigo y ellos quedan libres de conformar sus rutas, ¿no? Y dominar los territorios. Entonces, en ese sentido, involucran al propio Estado, pero en ocasiones no hay necesidad que los inviten, el Estado va y, Y se digo, ofrece. grupos del Bueno, porque gobierno. sí, García Luna favorecía a Sinaloa, y estos otros generales favorecían a Sinaloa, ¿quiénes favorecían a Jalisco Nueva Generación? No, los generales favorecían al cártel de Amado Carrillo en principios de siglo, ¿no? Mm. Y Nueva Generación, pues tiene nexos con varios gobiernos de la República, porque ellos se dan el lujo incluso de hacer disque labor social. Durante la epidemia del COVID, ¿sí? Estuvieron repartiendo despensas a la población. Llegaban en camionetas con alimentos y medicamentos a regalarle a la población para hacerse simpáticos y decir que estaban haciendo labor Bueno, social. esto lo han hecho por décadas los capos colombianos, ¿no? Y tienen una popularidad en sus barrios respectivos, en Medellín, justamente llenando el vacío de poder, el vacío de presencia de un Estado cada vez más restringido por las políticas neoliberales, ¿no? Sí, pero que además no les cuesta nada. Gastar en eso es una ridiculez, es una limosna, pero bien disfrazada, ¿no? Como de ayuda. Y entonces logran una base social, ¿no? Tienen protección de algunos dirigentes municipales, ¿no? Para poder seguir operando ahí, por ejemplo, en Zapopan, en Tlaquepaque, que son municipios que están conurbados con Guadalajara, ahí operan mucho, eh, pero yo me iba a referir a Jalisco Nueva Generación en el tema financiero. Mm. Ellos han tenido lavadores de dinero, que son los González Valencia,
en Brasil, en Paraguay, en Chile, y están capturados y están en Estados Unidos. Quiere decir que sí se dedican a este negocio de lavar, porque en algún lugar tiene que lavarse el dinero. ¿Para qué quieres tantas ganancias y dónde las guardas, no? Bueno, Entonces tienes que aquí disfrazar sí, esa. justamente abre las puertas para entender lo que está pasando aquí en el Ecuador, ¿no? Porque el Ecuador es un país dolarizado, en primer lugar, y de manera muy súbita, muy acelerada, se precipitó con el gobierno de Moreno y con el gobierno de Lazo un proceso de desregulación financiera, al punto que inclusive se permite que haya una confesión, es decir, una confesión inconfesable, una confesión secreta que se hace ante el Servicio de Rentas Internas, que tú puedes decir, yo tengo unas platas mal habidas en Miami, en Andorra, en Panamá, y esa confesión no puede ser utilizada ni por el fiscal, ni por la unidad de inteligencia financiera, ni por el contralor, ni por el procurador, ni por la superintendencia de bancos, porque es absolutamente secreta. Y con eso queda santificado, queda expiado de toda culpa, ¿no? Entonces, esto es una cuestión, una creación reciente que justamente ubica, ¿no es cierto? Y además en este mismo proceso se elimina la caracterización de Albania como guarida fiscal, se elimina, se evita que se penalicen los delitos de comercio exterior, el tema este de los containers que tienen otro tipo de contenidos, se posterga el tema de los escáneres en aduana, se destruyen radares que habían sido utilizados para la detección de las cadenas logísticas y no se los repone, en fin, toda una serie de elementos abiertamente para favorecer a estos sectores y que están por verse. Se nos Sí, acaba el tiempo, José, y yo creo que nos ha quedado una cantidad de elementos fundamentales. Yo quisiera que cuentes, has tenido, inclusive has escrito un libro sobre el caso Casé, que creo que es importantísimo ubicar cómo se inventan delitos para generar ciertos protagonismos, para poder legitimar, ¿no es cierto?, una narrativa de ciertos héroes, el papel de Margolis en todo este proceso y las últimas décadas y el cambio en la política que se ha dado con López Obrador, que yo creo que te vamos a tener que molestar una nueva sesión para que entremos a profundidad de esos temas. ¿Te parece? pues para darte nada más una probadita, el Israel Vallarta, que es uno de los acusados, era el novio de Florence Cassés, sigue en prisión, casi cumple 18 años sin 18 años. sentencia. Sin sentencia. 18 años. No, es una Y barbaridad. dicen que es venganza por un lío de amores. Imagínate. Vamos a verlo con mucho gusto. Muchas gracias. Unas palabras finales para despedir esta sesión, José. Bueno, te mando un gran abrazo y saludos. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima emisión de Hilando Fino, entonces. Comprometido, José, muy gentil. Gracias.